Ah, Perfectamente, Leti. vale. Pues no sé si Olaya, si tú me estás escuchando, que imagino que sí, es que no me está saliendo esto para invitarte. No sé que si estoy haciendo algo mal o es porque al haber invitado a Beatriz. eh, vale, pues entonces, vea, lo que hacemos es que no admite más de dos. Entonces, Bien, si quieres sales o... bien. Bueno, pues mira, aprovechando que estoy, le hago el saludo a Olaya de bienvenida y luego ya si eso intervengo alguna cosilla. ¿Te Tendrás, parece bien, Leti? tendrás que intervenir a través del chat, ¿vale? Porque para que se pueda unir ella te tengo que sacar a ti, Bien, perfecto, perfecto. ¿vale? Ok, Así que bueno, pues lo que quieras bien, 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 perfecto. y ahora la invito a ella. Vea, se te ve un Ah, poco ¿me ves mal, no mal? sé si ¿Puedes apagar ese ordenador a ver si es... ¿Me ves como a cuadros o me ves negra? sí, un poco como a cuadros, pixelada. Pixelado. Apaga ese ordenador, por favor. Podemos apagar todo lo que esté por ahí encendido. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamabas? Que no me dio tiempo a leer bien el mensaje que me llamó, que me mandó antes Beatriz. Me dijo, te va a Mira, entrevistar a otra persona que yo estoy malito. sí, Y no me dio tiempo soy ni Leticia. a hablar. Ah, Soy Leticia. Leticia. Encantada. Leticia, sí. Igualmente. Bienvenida a este espacio, Despertares. Y bueno, ya sabrás que somos una asociación pequeñita de apoyo a la maternidad, a la crianza y a todo lo que venga. Y nada, pedir disculpas un poco en nombre de Beatriz, aunque lo ha dicho así un poco rápido, pero por problemas de salud no podía al final estar hoy. Pero bueno, parece que va a estar un poco conectada, Sí. escribiendo, mira, hay alguna cosilla, bienvenida, te da la bienvenida, os estoy escuchando, bienvenida a nuestra charla, un placer tenerte hoy con nosotras. Así Gracias, corazón. Cuídate que, así mucho. que bueno, Qué pena, no. Bueno, tengo una pendiente y una visita a Guadarrama. Cuando vaya Gaby, yo también voy. pues nada, Gaby, que fue la que nos para... presentó en otra, en Gabriela, sí. otra, en otro de estos que tuviste, sí, con Gabriela Contreras tuvisteis Sí. un encuentro. Y hablando de protocolos de duelo, salió mi nombre por ahí y por eso Sí, estoy aquí, claro, básicamente. eso es. Y de protocolos, de buenas praxis, y a ver un poco qué era, bueno, lo de la maternidad que no se ve también a raíz de escuchar la conversación que tuvisteis con Gabriela, pues era lo que me sugería un poco, ¿no? Este título, porque no se ve en muchos sentidos, no hay por ahí cuando te quedas embarazada y te dan las típicas guías del embarazo famosas, ¿no? Que te vienen un montón de información que yo por lo menos me leía enteras, ¿no? No viene esta parte, ¿no? De qué hacer cuando el bebé fallece en la semana de gestación que sea, porque no tiene por qué ser un bebé ya después de, o sea, que fallece después de nacimiento o que fallece ya a término, ¿no? Como suelen decir, puede ser en cualquier momento. ¿Qué hacemos con ese cuerpo y qué se puede hacer con ese duelo que empieza? Que no se habla y a mí me hubiera gustado saberlo también, porque yo leí un montón en el mazo de Rubén, me permití, porque parecía que iba a ir todo bien, ¿no? Me permití leer muchísimo sobre el tema y recuerdo que el único libro donde encontré algo de información sobre el tema de fallecimiento era un libro en inglés que se llama, a ver cómo se llama en español esto, como matrona, bueno, el de Inamica Skin, midwifery se llama en inglés, no sé cómo se dice esto en español, como matrona, ¿no? Y en este libro hay un momento en que hacen un parte en el que el bebé fallece y se dan cuenta de que no tienen recursos, qué pasa, qué hacen, que no saben qué hacer, ¿no? Si es un parto en casa en el que probablemente tienes más tiempo para decidir un montón de cosas, pero no sabían qué hacer. Aún así, claro, es el primer encuentro en que a esta mujer le pasa esto y tampoco hay un desarrollo en el libro de cómo podían haber actuado, ¿no? Para que esto no ocurriera o una vez que ocurre, cómo proceder.
Entonces, bueno, pues me quedé con la intriga de siempre, ¿no? Tampoco me hubiera gustado experimentarlo, prefería no haberlo experimentado, pero bueno, la verdad que por lo menos a la reflexión en ese momento te da un poco, ¿no? Un poquito de reflexión. Cuando mi hijo falleció, como mi último hijo falleció, Rubén, el que me llevó, con el que conseguí llevar un embarazo a término y que aparentemente, bueno, pues todo fuera bien, nació con vida, bueno, todo aparentemente guay, hasta que, bueno, pues la vida tenía otros planes para él o él tenía otros planes para la vida, no lo sé. El caso es que yo instintivamente pedía muchas cosas que están en las guías de los protocolos, ¿no? De buenas praxis para el duelo, por llamarlos de alguna manera, en los que hay y en los que se quieren crear, ¿no? Porque en mi caso concreto, yo tenía muy claro que quería ser donante de leche con mi hijo en vida y fue un proyecto que, bueno, que decidí seguir, aunque Rubén no hubiera fallecido, porque me parecía muy injusto, no solamente para mí, sino también para él, porque era la única herramienta que realmente tenía yo para honrar su memoria, para validar su existencia, también para darme cuenta de muchas cosas que me fui dando cuenta a lo largo de ese duelo, ¿no? A lo largo de todo ese proceso con la lactancia. Como validar también esa madre lactante que pretendía ser o quería ser y que en realidad lo había sido, pero de una forma muy diferente a la que había proyectado, ¿no? No me había imaginado siendo donante con bebé fallecido, no sabía ni que eso existía, aunque sí me imaginaba siendo donante en honor a los hermanos mayores que habían fallecido en el primer trimestre de gestación de Rubén, ¿no? Mis hijos mayores, ¿no? Que yo en ese momento los sentí como tal, ¿no? Como que perdía un hijo, no una pérdida de estas que como la gente banaliza, ¿no? Diciéndote que ya tendrás otro, que no pasa nada, que son células, y te ha pasado a todo el mundo y necesitas un reconocimiento de todos esos sentimientos, porque lo que consiguen con todas esas buenas intencionadas palabras es hacer que la bola sea más grande, ¿no? No dan espacio a tu dolor, a tu maternidad, porque es tu maternidad, ahora mismo es en duelo. Y bueno, con el tiempo, bueno, según va pasando tu duelo y vas pasando etapas y vas... en un duelo sano, que sería como el duelo que yo considero que he tenido con Rubén, es muy diferente, ¿no? Las etapas van fluyendo, pero en un duelo en el que no se te permite fluir, como me pasaba anteriormente, pues no avanzas nunca. O sea, no te dejan avanzar en tu duelo, porque no hay un reconocimiento a ese ser, no hay un reconocimiento a esa maternidad, nadie entiende por qué estés siendo una persona... Claro, yo tengo un problema. Perdona. ¿Me veis? No sé por dónde iba ya. Que cuando no te dejan, no dejan fluir ese duelo, pues al final sí, tú llegas a pensar que estás un poco loca, que te sales de lo normal, que no entiendes por qué estás tan... Directos, que es que vamos. Sí, bueno, si pudiera cortar un poco esto. ¿Tú qué haces? Pues eso, que cuando eres de una manera y las personas no validan ese dolor ni el duelo como cualquier persona que fallece, ¿no? Si te muere tu padre, nadie te exige que tengas que estar feliz en ese momento, ¿no? O tu pareja. Nadie te exige que tengas que estar como unas castañuelas y encima animando a los demás, ¿no? Eso no te lo exige nadie. Pero sin embargo, cuando fallece un hijo intraútero o al poco de nacer, parece que tenemos la licencia, bueno, como en toda la maternidad, ¿no? Todo el mundo tiene la licencia de decirte lo que tienes que hacer, cómo te tienes que sentir y cómo tienes que ejecutar cada una de las cosas que elijas sobre tu maternidad. Entonces, bueno, aquí yo creo que tendríamos que dar una llamada de atención, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos permitimos con el lujo de meternos a veces en la cama de otras personas, ¿no? Porque a mí me llama mucha atención cuando te preguntan eso de si quieres tener más. Me parece una falta... Sé que es muy habitual y muy tal, pero me parece una falta de pudor muy grande, ¿no? Que te pregunten eso y cuando tienes uno, ¿cuándo será el siguiente? ¿O cuándo te vas a casar? O sea, siempre es como el siguiente peldaño, ¿no? Y si estás soltero tienes que tener parejas, si tienes pareja ya te tienes que casar, si tienes que casar ya te tienes que tener hijos. Sí. Y parece que no tenemos un tema de conversación. Mira que hay cosas interesantes en la vida. Pero... bueno, y si colechas, ¿por qué colechas? Y si no colechas, ¿por qué no colechas? El caso es que... es todo, sí. El caso es estar en boca de todo el mundo, ¿no? Y de vivir lo socialmente correcto y esperado por todo el mundo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una maternidad en duelo? Algo que pica y escuece y que nadie quiere ver. Pues bueno, pues en mi caso yo decidí vivirla con total normalidad.
o sea, de naturalidad, o sea, me parecía natural y muy normal lo que hacía. Cuando decidí ser donante de leche, pues para mí era lo más normal del mundo. Es verdad que alrededor la gente te miraba como, ¿qué está haciendo esta? ¿No? Y no había como más referentes cercanos de nadie que lo hubiera hecho. Entonces, bueno, entiendo que puede llamar la atención, pero bueno, siempre tiene que haber alguien que rompa el molde, ¿no? En mi caso no fui yo tampoco la que rompió el molde. En el 2011, una compañera de Galicia fue la primera mujer donante de leche en duelo que alzó la voz en el Congreso de FEDALMA, ¿no? Haciendo que las que llegáramos detrás tuviéramos este camino mucho más amable. Porque, bueno, yo, por ejemplo, en el 2018 tuve la suerte de que mi comunidad autónoma pues sí respaldaba la donación en duelo. Pero, por ejemplo, en otra comunidad autónoma cercana, que no me hacía el nombre porque ya hemos hecho las paces, pues no. Entonces, una de mis compañeras de esta comunidad, bueno, hemos hecho las paces, ya cogen, en toda España se puede donar leche estando en duelo, no hay, ya se entiende las bondades tanto para las madres como para los bebés receptores, como para el banco de leche, como en el sistema social, como en el sistema cultural y económico. O sea, es que esto no es un gesto que se quede solamente la mamá que dona, pobrecita que quiere hacer esto para honrar a sus hijos, es que la repercusión que puede tener es muy grande, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo en su día me propuse que me gusta, bueno, por un lado, ser la voz de las madres que conocí a raíz de una publicación que surgió gracias a la Produza Loca, cuando yo buscaba otras mamás en duelo que hubieran donado. Conocimiento acerca de la lactancia en duelo y acerca de la donación de leche. En ese momento en el que leí muchos comentarios de madres en duelo que les hubiera gustado hacer algo diferente a la inhibición farmacológica, que no sabían que había otras opciones, madres que hubieran deseado continuar las lactancias con sus hijos mayores, por ejemplo, que hubiera sido una opción mucho más amorosa, o madres que se hubieran deseado hacer una joya de leche de recuerdo, no sé, tener opciones, ¿no? Aunque hubieran decidido incluso inhibir farmacológicamente de nuevo, les gustaba haber podido coger el control de esa maternidad que es suya y les correspondía decidir por ella, por corta que fuera, que decidieran otros por ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es una respuesta que se da Bueno, yo escribí un libro que se llama Madres también, Alimento para el Alma, que salió hace poquito, el 14 de enero, en honor a Rubén, que es el que da un nombre al movimiento Rubén. Y en él, pues pretendo dar respuesta a muchas de las preguntas que se planteaban desde el inicio de mi duelo hasta el final, ¿no? Uno era qué pasaba con aquellas madres que no... Sí, ahora sí. Vale, que totalmente me fuiste. No sé ya ni por dónde iba ni todo esto. Estábamos hablando de los protocolos de duelo, me parece que estaba en ese momento, la generación de recuerdos, ¿no? Vale, generación de recuerdos. En general, se puede hacer en cualquier momento de la pérdida gestacional, neonatal, vamos. Por ejemplo, se supone que antes de la semana 12, pues no tenemos como que el bebé es más pequeñito, ¿no? Digamos, no te lo puedes llevar a casa porque en realidad es un embrión pequeñito y tal. Pero hay una ley que reconoce que tú sí te podrías llevar los restos mortales de tu hijo y no importa las semanas de gestación que tenga. Y es muy sanador el hecho de poder enterrarlo, me da igual que sea en una maceta, que sea donde tú quieras, o sea, ese hecho simbólico, que al final es un entierro, que por algo se hacen los entierros y todo esto, que hay, los actos fúnebres son por algo, ¿no? Tienen un porqué. Es verdad que cada vez, no sé por qué, los acortamos en el tiempo, pero tienen todos un porqué y es muy necesario este tipo de rituales. Además que están en todas las culturas, da igual la raza, religión, todo el mundo tiene un ritual de despedida para sus hijos, ¿no? Bueno, digo hijos porque, bueno, estamos hablando de duelo perinatal, pero bueno, para cualquier persona que fallece, ¿no? Hay un acto funerario, sea como sea, que te ayuda a entender el proceso de la muerte. Interesante, pues mira, hay unas cosas que, bueno, se hacen con joyas de leche, hay en donde hacen joyas de leche y hacen también, pues, también con cenizas, cordón umbilical y muchas cosas, ¿no? Pero hay también algunos joyeros que las realizan con sangre menstrual. O sea, que podría realizarse, y hay también una mamá que hizo un embrión que, bueno, un hijo suyo lo metió en el congelador y con el tiempo decidió qué hacer con ella, o él, y lo que se hizo fue una joya con el embrión. Y bueno, pues me parece
muy interesante. Luego hay Sí. joyas que se hacen ya como que reproducen la gestación en la que estaba, pero bueno, te puede ayudar. Es Sí. algo que te puede ayudar. Son actos simbólicos que te pueden llegar a ayudar, ¿no? Mm. Luego, a partir de la semana 12, ya podemos hablar de lactogénesis. La lactogénesis es la subida de la leche, ¿no? Que así, dicho, o bajada, como digan en algún lugar. En el momento que la placenta se separa del útero, pues se produce un proceso hormonal que es la embriogénesis, ¿no? En este caso, nosotros, como no hay succión, y la succión, bueno, se supone que se da después de las 72 horas, bla, bla, bla. Bueno, que el bebé nace, bla, bla, succiona y ya sería embriogénesis 3, bla, bla, bla. Bueno, teoría. Que nosotras, cuando el bebé fallece, sería la 2, pero sí que hay una salida de la leche y la lactancia es tan buena como cualquier otra. Aunque no haya succión, puede ser por medio de un sacaleches, manualmente, como sea. ¿Qué pasa con esta leche? Pues bueno, pasan muchísimas cosas, ¿no? Igual en una semana 12 no tenemos muchísima leche, pero además el hecho de tener leche entre la 12 y la 16 depende de muchos factores, ¿no? Es que cada mujer, cada lactancia es un mundo, Claro. y luego también depende de si haya habido una lactancia anterior en la que los conductos galactóforos ya están formados, ¿no? Entonces, entre la semana 12 y 16, pongamos que podemos observar qué ocurre, ¿no? Pero con estas gotitas de leche que salen, que pueden ser gotas, cristales, bueno, depende, ¿no? Pueden salir muchas cosas por ahí. O que se te produzca una perlita, lo que sea. Eso se puede congelar o guardar y ya decidir en el momento que te dé la gana, Sí. cuando ya estás en tu duelo, o cuando estés preparada, o cuando... Porque en esto no hay fecha. A mí me costó muchísimo, pero hay mamás que igual al primer mes o al segundo mes se van ya preparadas para hacerse una joya o una de recuerdo, incluso jabones, lo que ellas quieran hacer, ¿no? Una escultura, depende de la leche que tengas, ¿no? Yo hace poco me encargué, o sea, me hice una joya, esta me la hice con 1 mililitro de leche, por ejemplo, que es muy poca leche, es poquísima. Luego también te puedes hacer esculturas, son un poco más grandes, pero bueno, la exigencia más o menos lo que nos van a pedir de leche anda entre los 20 y 60 mililitros de leche para hacerte una joyita, que es muy poco. Es un recuerdo tangible que las madres aprecian un montón. Y además, no sé, para mí es una forma muy interesante de incluir a mi hijo en las fotografías. Porque las fotografías en las fiestas familiares, pues es algo de esta maternidad que no se ve, que duele mucho, ¿no? Sí. Ese momento de reunión en el que te reúnes con, bueno, es que no solamente a mi madre en duelo, sino cualquier persona en duelo va a echar de menos a el fallecido de su familia, ¿no? Tíos, abuelos, quien sea, siempre se echan más de menos en Navidad estas cosas. Incluso hay personas que dejan de celebrar ciertas fiestas porque están en duelo, ¿no? Por quien sea. Pues es que esto no es muy diferente. No es muy diferente, es que es otro duelo, pero es un duelo no reconocido. Un duelo que, bueno, pues que ahora las personas empezamos a hablar de él. Ya, la verdad que lleva años, pero bueno, proceso poco a poco la sociedad pues va entendiendo también esto, ¿no? También estamos ahora mismo en una sociedad además de bienestar que te permite poder hacer estas cosas, ¿no? Antes igual teníamos que más sobrevivir o estamos en guerra o estamos en un momento más de supervivencia, ahora estamos en un momento en que estamos bastante bien, ¿no? Nos permite tener tiempo para pensar, reflexionar y mejorar como seres humanos. Entonces, bueno, pues hay que dar las gracias a eso, también a la tecnología, la ciencia, todo lo que tenemos, que son todo al final herramientas, ¿no? Para poder hacer las cosas sin olvidar que somos seres humanos, que tenemos también una parte emocional muy importante y a la que hay que cuidar y mimar. Porque hasta ahora lo emocional ha quedado como en segundo plano, ¿no? Siempre nos preocupamos de lo físico, tú sales del médico y te miran lo físico siempre, pero lo emocional, que sería desde el primer trimestre que puede haber una muerte gestacional, sería importante proporcionar a la familia un psicólogo, una psicóloga, un tanatólogo incluso, para que les haga un seguimiento, ¿no? A estas familias, si es que ellos desean hacerlo. Igual prefieren hacerlo por su cuenta o no desean hacerlo, ¿no? Pero que tengan la opción de poder acceder a él. Sí, que tengan recursos, ¿no? Y herramientas y cosas en las que apoyarse también, ¿no? Sí, normalmente lo que suelen hacer así como Sota Caballo Rey es en plan de o sea, grupo de apoyo, siempre te recomiendan que vayas a un grupo de apoyo, que bueno, no todo el mundo le puede hacer bien el grupo de apoyo, pero bueno, que te digan que existe está bien. Proceso psicológico, o sea, que vayas atención psicológica. Y luego te suelen mirar, depende de qué caso, antes era a partir de la tercera pérdida,
la tercera muerte gestacional, cuando me toca a mí, vivirlo. Ahora ya solamente tienes que pasar 2 veces por este duro proceso para que te empiecen a mirar, ¿no? Porque en momentos sí que necesitamos un diagnóstico, ¿no? Un saber un por qué, un para Sí. qué. Más allá de es normal y esto suele pasar, entonces como es normal, pues nada, tú sigue para adelante, sigue probando hasta que vuelvas al siguiente duelo y al siguiente, y a mí, bueno, me parece un poco bestia, ¿no? Entonces, la verdad que el hecho de que ahora sea solamente a partir del segundo, pues bueno, pues está bien, aunque creo que cuanto antes empieces mejor, dado que hoy en día las maternidades empiezan muy tarde, o sea, a Sí. partir de los 30, 35 ya las personas sí se ponen a buscar hijos, ¿no? Antes, los afortunados que pueden hacerlo antes, pues es como un poco una lotería. Pero bueno, aún así también pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Que no es por la edad exactamente, ¿no? Siempre te dicen, nada, a partir de los 30 o tienes más probabilidades de tener una muerte gestacional. Pues no, yo conozco muchos casos de madres de 20, de 18, de 20 y pico, que han vivido también esta situación y no por ello es ni menos dolorosa, ni menos traumática, ni, ¿sabes? Esto pasa, es que la estadística es muy grande, en realidad es 1 de cada 4, que es verdad que hay algunas personas que nos quedamos con más de la estadística que otras, yo por lo menos, todos para mí, no tengo ningún hijo que pueda abrazar, pero bueno, vamos a pensar que es bien por otros, en fin. Entonces, bueno, hay muchos duelos de esta maternidad que no se ve, ¿no? También lo que comentaba Gaby, la búsqueda de embarazo, ese embarazo que no llega, o que tienes que recurrir a diferentes técnicas de reproducción, o incluso la búsqueda misma del propio diagnóstico, ¿no? Porque no siempre se conoce el diagnóstico, pero en el caso que lo tengas, por lo menos ya sabes qué puedes hacer, ¿no? Puedes hacer para compaginar, pero todo esto va unido de un duelo, ¿no? Un duelo porque ese embarazo que no llega, o que sí llega, pero el bebé fallece, y el por qué, y por qué a mí, y mi cuerpo no vale, y un montón de cosas que Sí, ahí vienen un están montón ahí de, detrás. sí, de emociones, ¿no? Y sentimientos que a lo mejor no... Claro, que sola es muy difícil que Eso esto se es. transite. Es muy difícil y, bueno, yo la verdad que aconsejo tanto acompañamiento de iguales, que casi son los casi que más te pueden comprender, aunque no del todo, ¿no? Porque aunque a veces decimos que los grupos de duelo, de lactancia o de lo que sea, nadie te va a comprender tanto como un igual, pero es que al final tu igual tampoco ha pasado exactamente por lo mismo que tú, ¿no? Hay cosas en común, pero cada uno pues tiene su casuística, y aquí está lo que decimos del respeto y la empatía, no juicios, ¿no? Cuando estás en un grupo de estos es importante la no comparación también, que aunque el ser humano tiende a comparar mucho, pues es importante intentar evitar estas cosas, ¿no? Estar un poco desde la libertad, que puedas hablar y decir lo que quieras sin sentirte juzgado. Entonces, bueno, ¿qué más? Bueno, los protocolos te había comentado también. Bueno, luego con el tema de la generación de recuerdos hay una cosa muy bonita que se hace ya igual para personas que sean así como muy expertas en hacer huellas, por ejemplo, o bueno, huellas, fotos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo las huellas, que es un recuerdo bastante preciado, hay que saber, porque hay que saber hacer huellas. A partir de la semana 22, por ejemplo, es como más fácil hacerla porque tienen el pie un poco más grande, pero aún así estamos hablando de un pie que Muy puede ser chiquitito. no sé, de este tamaño. Entonces hay que saber hacerlo y no todo el mundo sabe. Entonces es que me he encontrado con un caso en el que más o menos hace poco los padres estaban relativamente acompañados, digo relativamente porque en realidad el hospital no sabía nada de protocolos, y básicamente les dejaron hacer lo que quisieran en una habitación y les dejaron hacer huellas y todo, les dejaron, bueno, pero no les guiaron, que sería lo esencial, ¿no? Por ejemplo, Sue Steen es una experta en hacer esta creación de recuerdo, no solamente tema de huellas, sino coger, por ejemplo, un mechoncito de pelo, si es que lo hubiera, porque igual, hablamos de una semana 20 y pico, no hay mechón de pelo, pero igual, a fin, después un poco más allá, el tercer trimestre puede que tengan algo de pelo, aunque sea un pelillo. A la madre y al padre, pues ese pelito les va a venir bien, o bien para agregar una joya, o meterlo en un guardapelo, o lo que sea, ¿no? Vestirlos, bañarlos, un montón de cosas que tienen que ver con esa maternidad, ¿no? Esa maternidad, en ese momento, al final es muy parecido, si te das cuenta, a cuando, bueno, más antiguamente que ahora, ¿no? Cuando una persona fallecía, lo más normal hace tampoco muchos años,
era pues tenerla en casa, ponerle sus mejores ropas, bueno, primero lavarle, asearle, ¿no? Ponerle sus mejores ropas y prepararle para el funeral, ¿no? Y eso, pues es un poquito lo que se hace en estos protocolos, ¿no? Cuidar a ese bebé, maternarlo en ese tiempo que se puede, porque en realidad no tienes más tiempo para maternar a ese bebé físicamente. Y se intenta, pues eso, hacer fotos maternales con él, que quiere decir fotos en las que tú estás con tu hijo, sea del tamaño que sea, pues eso, dándole amor, ¿no? Despidiéndote de él o dándole la bienvenida a la vida, que tampoco tiene por qué ser una despedida. Tengo una compañera que dice que a su hija le dio la bienvenida a la vida, y nació fallecida, nació muerta, y es una realidad, porque dentro de esta maternidad que no se ve, por lo menos, bueno, de esta chica es donante también, como yo, y nosotros creamos un par de vínculos interesantes, ¿no? El primer vínculo es directamente con la leche. La leche de alguna manera simboliza la pureza que puede tener tu hijo, ¿no? Simboliza tu hijo. Y tienes una especie de... Hay un momento en cuando estás lactando y a la vez estás en duelo, ¿no? Que, pues eso, es como el símbolo de que tu hijo está ahí, de que ha existido, también de que tu cuerpo funciona perfectamente a pesar de no haber podido mantener con vida a ese hijo o hija, a pesar de que tu hijo haya fallecido después, ¿no? Tu hijo o hija haya fallecido después, porque le podías haber alimentado. Y al final, pues bueno, esa fase de culpa que viene en el duelo, que también va intrínseca en la maternidad y bueno, en el mundo cristiano, pues baja un poquito, ¿no? Porque, bueno, le podía haber alimentado y aunque no le está alimentando a él, pues está dando vida en el banco de leche, tal cual, y bueno. Y luego además, cuando acabas de ser donante, te llega una carta en la que te dice, pues has donado tantos litros, has ayudado a tantos bebés, que te hace sentir muy bien, ¿no? Te hace sentir muy bien porque eso es el nombre de tu hijo, ¿no? Lo que haces es el nombre de tu hijo. Sí. Y en nuestro caso, pues eso, cuando este vínculo físico con la leche desaparece, con el destete, digamos, que el destete además, bueno, yo en mi caso lo decidí cuando quería destetarme, ¿no? Cuando ya estaba llegando el momento de que llegara ese, o sea, por un lado la naturaleza te dice, bueno, ya no es tan fácil producir leche, y por otro lado dices tú, pues bueno, pues ya que está pasando esto, quiero que dure X tiempo, voy a extraerme de tal manera para que me dure este tiempo así poco a poco y me voy quitando tomas, ¿no? Cuando tienes la última gota de leche, digamos, es como el destete final, la despedida, dejas de tener este vínculo físico y te quedas solamente con el vínculo psicológico. En el caso de, si lo comparamos con una persona que ha vivido más años, pues el vínculo físico sería pues el tiempo de vida de convivencia con esa persona, ¿no? Y luego el vínculo psicológico en realidad lo tenemos todos, no es que nos estemos volviendo locos, sino que todos recordamos a nuestros seres queridos las típicas frases que decían, los tipos de aprendizaje que nos podían dar durante su vida. O sea, es algo que al final están todos, ¿no? Se quiera ver o no se quiera ver. Es algo que están todos. Siempre hay, seguramente que si te pregunta a ti por algún ser querido que se te ocurre una frase típica, se te ocurre una... algo que hacía, sí, que hacía, que decía, que te viene igual en un momento de que lo necesitas, ¿no? Que tú anda, pues mira, no sé, a mí me vienen muchas con mi abuela, ¿no? Muchas cosas de ella, muchas. Y bueno, porque bueno, es el único ser fallecido que tengo con el que tenía un apego importante, ¿no? Y luego, a ver, ¿qué más? Bueno, pues eso, de recuerdos, tipo huella, yo recomendaría a Sue Steam, ¿no? En plan de buscar cosas de Sue Steam y ver cómo se hacen estas cosas, cómo las hace, incluso buscar formación y preparación y todo con ella. Luego el tema de fotografía, pues ahora mismo hay más personas, pero la pionera aquí en España es Norma Grau, ¿no? Quien empezó a hablar de fotografía en duelo, quien empezó a tomar las primeras fotos en duelo y quien ha revolucionado todo esto, ¿no? Incluso el grupo de duelo nacional en el que estoy y estamos, ¿no? Pues lo fundó ella. Lo empezó, fue la primera semilla, dijo, vamos a hacer esto, que esto es como más práctico si nos juntamos todos y hacer todo de pleno. Y entonces con el tema de fotos, pues ¿cómo se hacen estas fotos? Porque no es una foto que puedas hacer, o sea, tiene que ser una foto en que el ángulo pues esté en ese momento. Tienes que fotografiar el amor, con eso te lo digo todo. O sea, es como sería el resumen. Hay que te fotografiar en el amor ahí. Sí. Y Norma esto lo explica pues muy bien, ¿no? Y ¿qué más? ¿Qué más así? Eso es más o menos lo que hablamos otro día, de todo esto, de la maternidad.
de lo que vemos, que con Beatriz queríamos un poquito hablar Ujú. de este tema. No sé si tiene alguna pregunta por aquí. A ver. Hacer una lactancia en duelo es algo impresionante, de tanta generosidad que impresiona. Sí, eso te lo Sí, pone Beatriz. Luego por aquí tenemos el duelo debe ser desde la primera pérdida. Ya bastante es todo ese proceso para encima ir acumulando pérdidas para ser acompañada y atendida. Terrible. Mm, exactamente. mm. Es que eso es un dolor, a mí me parece lo peor que hay. Sí. Digamos que hay como un vacío también, ¿no? Una pata que cojea, ¿no? En todo el sistema pues médico, ¿no? Que no están Sí, preparados para realmente para acompañar este tipo de procesos, ¿no? exactamente. Mira, está aquí Regazo Fotografía. Ella está en Argentina y hace pues muy parecido a Norma, pero ahí en Argentina. Ujú. Y además sensibiliza, hace muchas campañas sobre ese. Se llama Tamara. No sé si sigue por ahí, pero, ha hecho en octubre, que es la semana, bueno, semana ya hemos copado todo el mes con el duelo Sí. perinatal, ¿no? En teoría era el 15 de octubre, el día del duelo perinatal, pero en realidad hay tanto trabajo y tantas cosas que hacer en Ujú. este campo que ya nos hemos cogido el mes entero para sensibilizar. Porque además que son muchas cosas. Yo aquí te puedo hablar un poco de que si fotografía, que si Mm. huellas, que si lactancia, pero son un montón de cosas. Sí. Y claro, luego el apoyo psicológico también es Sí, eso, otra mira, era cosa. algo que habíamos hablado, ¿no? De preguntarte a lo mejor, eh, aunque, por ejemplo, personas, ¿no? Que, pues eso, otras mamás que sí tengan a sus bebés, ¿no? Pero eh, siendo conscientes, ¿no? De lo que es una maternidad, que a lo mejor recursos, no sé, consejos puedes darnos, ¿no? Para que nosotras podamos acompañar a otro tipo de madres, nosotras como asociación sobre todo, ¿no? Y como madres, podamos acoger también este tema, darle toda la visibilidad, ¿no? Desde aquí y cómo poder acompañar, ¿no? Y tirar lazos a todo esto. Pues yo creo que es muy importante romper el silencio por todas partes, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que tuve que ir a una asesoría de lactancia grupal, recuerdo llamé a mi asesora, fui a 3 asesoras de lactancias diferentes, pero bueno, esta en concreto me invitó a ir a su grupo y Mm. hacer la pregunta allí, ¿vale? Y yo decía, bueno, anda, pues voy, porque yo como digo en el libro, soy madre también, ¿no? Y tengo derecho a que me respondan a mí sobre lactancia, pensé en ese Ujú. momento. Y aunque no me hacía mucha gracia reunirme con más madres con sus bebés vivos y tal, pero bueno, ahí fui. El caso es que cuando estuve allí me encontré con otras mamás con las que había compartido espacio, ese mismo espacio, pues ambas estando embarazadas, ¿no? Pues, bueno, ambas, las que estábamos allí, que estábamos embarazadas, ellas pues algunas tenían a sus hijos, otras estaba el niño por nacer, la niña. Y, y recuerdo que, bueno, estábamos ahí en corro, nos éramos unas 20 personas o algo así, estaba la asesora y luego la persona que tenía como sería como aquel espacio para que tuviéramos ese encuentro, ¿no? Eh, Cuando yo hice mi pregunta, bueno, todo el mundo se quedó en silencio, miraban para otro sitio y le parecía que yo creo que si hubieran tenido un botón para desaparecer, lo hubieran dado, Mm. ¿sabes? Y yo, bueno, pues viendo su respuesta, ¿no? Pues pasé, yo pensaba, bueno, yo aquí vengo por una cosa mayor, que es saber, quiero mejorar mi lactancia, quiero ser más eficaz, quiero ser más eficiente y quiero tener más leche. Es mi Ujú. objetivo. Porque, bueno, yo además el primer mes me costó llegar hasta poder donar, ¿no? El primer mes no pude donar, que es como el más generoso, porque aquí ya sale como más a borbotones, pero luego ya esa cosa se complicaba, ¿no? Y además, aparte que tienes que estimular mucho, Ujú. vaciar el pecho y, bueno, una serie de cosas que son complejas, ¿no? Bueno, complejas y a la vez fáciles, pero bueno, tienen que explicarte. Una cosa es la teoría y luego la práctica, qué haces tú con tu pecho y demás. Bueno, yo allí iba con un bien mayor y me sentía fuerte en ese sentido porque mi gran motor y mi fuerza venía de Rubén principalmente, ¿no? Pero ese vacío que se generó en ese momento es que no me dio nadie el pésame, o sea, nadie me dio el pésame por la muerte de mi hijo, o sea, se quedaron en silencio a la hora de marchar. ¿Tú crees que se acercó a alguien? No, solamente mi asesora, la chica que organizaba, y los demás así como, uff, ¿por qué no tendrá esto una puerta más grande para salir y desaparecer, ¿no? Mm. Y entonces yo les diría a todas esas madres, ¿no? Que en ese momento, sobre todo a esas en concreto, que no tuvieran, no sé, la valentía o, no sé,
pues que se paren un momentillo, que vayan al lado de esa madre, que se muerdan su dolor, porque al final su dolor comparado con lo que va a tener esa mujer no va a ser ni proporcional. Y le den un abrazo, es que no necesitamos más. Lo siento y un abrazo. O sea, es que no necesitamos ningún tipo de palabras, ¿no? Porque además las palabras que suelen salir a veces Sí, puede. no ayudan, ¿no? Entonces, hay también, por ejemplo, nosotros, yo estoy en la asociación Brazos Vacíos también, hicimos una especie de tríptico en el que ponemos en verde lo que sí ayuda y en rojo lo que no ayuda. Y porque hay demasiadas frases estandarizadas, estas como de libro, parecen ya, ¿no? Es que salen siempre las mismas. Sí. Y no ayudan a la salud. Eso de ya tendrás otro. ¿Tú le dirías, ya tendrás otro padre a alguien? Creo que no. Ya. O ya tendrás otra madre. Sí. O si fallece, o tranquilo, ya tendrás otro marido. O sea, no sé. Yo creo que no lo dirías, ¿no? ¿Y por qué con los niños sí? Sí. Porque sí, yo creo que también hay un poco, ¿no? Como sociedad tenemos un poco ese miedo, ¿no? A hablar de la muerte, sobre todo de los bebés, ¿no? Porque, bueno, la muerte ya de por sí, ¿no? De cualquier ser querido, ¿no? De un padre, de un abuelo, de un hermano, ya resulta como una especie de tema complicado, tabú, que te da miedo hablar, que no quieres, que tal, pero si lo ponemos, ¿no? Pues en bebés, parece que todavía mucho más, ¿no? Como que no está normalizada ya de por sí la muerte en nuestra sociedad y entonces es como muchísimo más esto, ¿no? Hay un problema muy grande, ¿no? En no ser capaces Sí. de empatizar con una madre siendo tu madre, ¿no? Con tu bebé en brazos y que no puedas, no te salga algo que decir, ¿no? Sí, aún lo siento, simplemente. O sea, es que no es muy complejo, ¿eh? Yo entiendo, es que además, con esto que estás explicando a la Leticia, yo fue la primera reticencia, la primera vez que me puse a hablar en público en un foro de maternidad, bueno, de Vía Láctea, que igual lo conoces porque la verdad que cada año hacen más y yo creo que se conocen muchos más. Pues yo fui en el 2018, que me acuerdo, lo organizaba una chica de aquí que se llama Cristina Pellicer. Y le estaba comentando a ella, porque ella también me asesoró de la lactancia y de muchísimas cosas. La verdad que Cris sabe un montón de todo. y me dijo, oye, si te apetece venir, yo le estaba diciendo por las encuestas que había hecho, que salen en el libro, ¿no? Y los descubrimientos que había hecho en ese momento sobre la lactancia en duelo y tal. Y me dijo, oye, ¿te apetecería venirte aquí a este foro? Y cuando me dijo cuándo era la fecha, dije, uff, pues cuando llegue la fecha habrá 5 meses y medio que Rubén falleció. No sé si tendré voz para hablar. Pero bueno, me apunté, fui, hablé y fue muy diferente allí. Todo fue muy diferente porque, bueno, aparte que tuve la suerte, son unos foros, no sé, muy especiales, ¿no? Y tuve la suerte también de que aunque yo estaba como cerrada, porque estaba en un mundo de mujeres, como describe, sería, bueno, quien escribe el prefacio aquí es Francisca Fana de Guillén, que estaba en este encuentro y decía que yo estaba en un mundo de mujeres, ¿no? De maternidad y todo, de maternidad, tal. Y bueno, rodeada de toda esta gente, pues bueno, era duro y difícil para mí, pero tuvimos el día anterior un encuentro que organizaron un par de psicólogos que estaba súper guay. Tenías que poner en acción los participantes de cuál hubiera sido nuestro parto ideal, nuestra maternidad ideal y nuestro puerperio ideal, ¿no? Entonces, no sé, yo cuando llegó el momento del puerperio, pues como que me armé de valor y dije, pues qué coño, voy a mostrarles a esta gente además no tenías que hablar, tenía que ser por mímica, cómo sería mi puerperio ideal. Y había una mamá allí que tenía una bebé de un par de meses más pequeña que Rubén, pero a mí me da igual. Le dije, ¿me dejas a tu hija un segundo para representar esta escena? Y la verdad que ella no dudó ni un minuto en dármela. Y yo le di muchas gracias porque nadie te da un bebé tan pequeño así. Y bueno, en mi escena, pues mi puerperio ideal hubiera sido pues poder mirarle a los ojos a mi hijo, ¿no? Y fue así como se lo mostré a los demás. Yo, bueno, la verdad que cerré los ojos mientras miraba a la pequeña, que no me voy a decir el nombre, porque yo en realidad estaba mirando a Rubén, ¿no? Y claro, los demás fliparon. Y fue un momento muy guay porque pude decirle a todo el mundo lo que sentía, cómo me sentía, sin tener que mostrar nada. Y la peña alucinó, me dieron lo que necesitaba en realidad, que eran abrazos, cariño y lo siento. Y simplemente es eso, ¿no? Es que no hacen falta palabras a veces para describir estas cosas. Y
A veces hay personas que te miran a los ojos y ya te están diciendo, lo siento, ¿sabes? Qué putadas. Y es que no hace falta más. Yo la verdad que cuando me encuentro con estos seres simplemente le digo, dame un abrazo y ya está. Que es lo que necesito y tú también lo necesitas, ¿por qué no? Porque en mi caso, pues tú, bueno, muchas personas también estaban esperando a Rubén. Ya era un bebé muy deseado, ¿no? Un bebé súper arcoíris. Ya no era arcoíris, era súper arcoíris. Porque bueno, era el sexto embarazo, ya lo esperaban hasta yo creo que hasta en Japón casi, pero eso por exagerar. Entonces, bueno, pues simplemente eso, que tengáis la valentía, ¿no? De acercaros a las madres, que no porque nos preguntéis o nos digáis algo del bebé o de algún momento que hayamos compartido en el embarazo, nos vais a hacer daño. El hecho que nos emocionemos no es malo. Es que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Ay, es que le he dicho no sé qué y se ha puesto a llorar, se ha emocionado. Pues claro. Es que Y sí, no es malo. ese es otro tema, yo creo también, ¿no? Que no estamos acostumbrados a enfrentarnos a las emociones de los demás, ni siquiera a las nuestras, o sea que a las demás, a las de los demás ya se nos hace como un mundo, ¿no? Sí, nosotros lo agradecemos, la verdad. A mí cuando me dicen alguna cosa de estas, igual me quedo en ese momento así como flipando, ¿no? El otro día me acuerdo, cuando estuve en Madrid, estuvimos entregando libros y estaba allí una compañera entregando libros en el hospital, que, bueno, luego os cuento eso. Y estaba una compañera mía, pues, del grupo de fertilidad desde hace un montón de años, ¿no? Y en el libro, en el marcapáginas, hay un lacito que fue el que, bueno, gracias a este lazo, pues fue el que le dio nombre al movimiento Rubén, este lazo en concreto, y de alguna manera simbólica, pues he vuelto a poner el lazo para cuando, bueno, pues cuando el libro lo compra alguna persona que está dentro del movimiento, pues le pongo el lacito y tal, ¿no? Y me decía, anda, pues yo tengo todavía, me dijo, tengo todavía el lazo original, el que, ¿sabes? El que cubría las velas y tal. Y a mí me hizo mucha ilusión que me quedé y dije, joder, ya hace, bueno, en realidad son 3 años, ¿no? Y dije, joder, hace ya 3 años todavía que, y tiene todavía el lacito, ¿no? Pues me gustó ese gesto, ¿no? Me quedé así, como diciendo, joder, qué guay. Yo por mi mente pensaba, joder, qué guay. Y en ese momento no lo verbalicé, pero yo estoy súper agradecida de que tenga el lacito todavía, ¿no? Y no sé, y me parece mágico. Y porque además son cosas que no te esperas, porque no estás tampoco acostumbrada a que tengan estos gestos contigo que cuando te pasa te quedas así Claro. como en shock. O si lloras, yo por ejemplo ahora mismo cuando me acuerdo de Rubén, si lloro a la vez río. Entonces es como, bueno, la llorirrisa esta del duelo que es un, no sé, que antes no tenía, antes me reía o lloraba, pero no lloriqueaba, ¿no? O reía, lloriqueaba, no sé cómo decirlo. Pero bueno, es una mezcla de muchos sentimientos juntos, ¿no? Por un lado, pues está la nostalgia, el amor, por otro lado también está el orgullo, la satisfacción, porque en un duelo, pues no solamente son cosas malas, ¿no? El duelo evoluciona y tiene que ser así, de hecho. O sea, no es que evolucione y que no esté siempre en el mismo punto. Entonces, bueno, para saber acompañar simplemente es que dar lugar a todas estas emociones. En el momento este que te comentaba en el foro de Vía Láctea, aunque todos sabían mi tesitura, recuerdo que cuando les comenté pues, lo que había descubierto y les hablaba de lactancia en duelo, de opciones, allí sobre todo, bueno, había matronas, enfermeras y, bueno, y estaba alguna abogada y psicóloga, ¿no? Y les llamaba mucho la atención el hecho de hablar con las madres, ¿no? ¿Cómo iban a decirlo hasta las madres? Y ya les habían dado un montón de información sobre cómo enterrar, que tampoco será la formación entera de enterramiento, ojo, que esto también sería otro temazo. Enterrar, incinerar o hacerse cargo del hospital, esta información no se da completa. Y opciones de la lactancia, pues no se dan directamente o no se daban. Yo espero que ahora se empiecen a dar, ¿no? Entonces, claro, veías que la primera reticencia que había en realidad no eran las opciones de lactancia, que está muy bien, era el miedo a la muerte y la reticencia personal de cada persona que en ese momento iba a trabajar con esa mamá o con ese papá, ¿sabes? Sí. Que iba a dar esa información. Entonces, claro, dices tú, las opciones es que están muy bien, si es que en realidad nosotros queremos saberlas, pero no queremos saberlas en plan de, yo qué sé, ¿qué quieres hacer con tu lactancia? ¿Vas a querer la pastilla? No, eso no es dar opciones. Y dímelo ya, ¿no? Claro. No, pues le explicas diferentes opciones sin coaccionar la respuesta, le das información tanto oral como escrita, le das tiempo para que responda, pero no solamente la lactancia. Por ejemplo, en el enterramiento también tienes que, si quiere enterrar, si quiere incinerar, si quiere que el hospital se haga cargo del cuerpo de su hijo,
tienes que darle opciones a esta mujer y explicarle cada una de ellas. ¿Qué significa que el hospital se haga cargo del cuerpo de mi hijo? Porque lo que pensamos la mayoría es que el cuerpo va a servir para que la ciencia lo estudie, para mejorar el mundo y cosas así, ¿no? Pero es que la realidad no siempre es esa. O sea, la realidad no es esa. La realidad es que igual no queda para un estudio porque hay demasiados ya y lo van a tener o bien en formol o lo van a desechar cuando lo van a desechar me refiero que para ellos es un residuo biológico. O sea, que tu hijo es muy probable que acabe en un contenedor en alta mar. Entonces, creo que es importante que nos digan todo esto. Porque si mi hijo va a acabar en un contenedor en alta mar, pues igual quiero saber dónde está ese contenedor de alta mar. Y me hago un circuito por ahí, no sé, y le llevo unas flores. No sé, pero esa necesidad de que igual en ese momento los padres dicen, bueno, pues yo no quiero enterrarle porque, ¿para qué? No tengo, no sé ni dónde, no sé tal, que se haga cargo del hospital y bueno, ya. Pero es que después de unos meses, el 80% de los padres quieren saber dónde está enterrado su hijo. O qué ha hecho el hospital con él. O a veces lo quieren reclamar porque dicen, bueno, pues ahora sí sé dónde lo enterraría o qué haría con él, ¿no? Entonces, claro, son muchas cosas que deberíamos de saber y yo en mi caso, bueno, sí que elegí, con Rubén sí que elegimos que queríamos enterrarle, pero por ejemplo, yo recuerdo en temas anteriormente, yo reclamé muchísimas veces el cuerpo de mis hijos, ¿no? Porque ellos, a mí le agradaron casi todos, menos en el último, que lo tuve en casa y me alegro un montón, pero es que haberlo hecho así porque fue súper sanador de hacerlo así. Pero cuando cuando hacía el estudio les decía, bueno, puedo tener, ¿me lo puedes dar ahora? Yo quiero ver si puedo enterrar, hacer algo con él, ¿no? Siempre me habían dicho que no se podía recuperar eso, que eran restos patológicos y vamos, que desechar totalmente, ¿no? Luego con el tiempo descubrí que, por ejemplo, aquí en Oviedo, en una parte en el cementerio donde se entierran todas estas cosas, ¿no? Todo lo que el hospital considera restos quirúrgicos o demás, que no solamente son embriones, sino pues igual puedes encontrarte cualquier cosa de un producto de una operación. Y luego teóricamente pues tienen una parte en la que solamente entierran a bebés. Digo teóricamente porque no tenemos muy claro cómo va esto allí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a mí me gustaría saberlo, ¿no? Como madre y no solamente a mí, que ves que a muchas otras personas. Entonces, es que además no hace falta ir muy lejos, solamente te puedes mirar el patrimonio histórico con el tema de la guerra, con las fosas comunes y te das cuenta de que no solamente los padres en duelo quieren saber qué pasa con los restos de sus seres queridos, ¿no? Con su hijo y su hija en este caso. ¿Cuántas personas han pedido saber dónde está enterrado uno u otro? O se encuentran un botón de fulanito y puede ser, o sea, hay muchas personas que les gustaría saber dónde tienen a sus seres queridos enterrados y no necesariamente porque sea un bebé. Pues si esto pasa con la gente mayor, ¿cómo no va a pasar también con tu hijo o con tu hija, ¿no? Sí, En fin. y ahora ya, ¿dónde podríamos, bueno, en caso de que quisieran, ¿no?, tener toda la información completa, ¿no? O sea, contactar con personas como tú? Imagino que en la asociación en la que estás tú, de Brazos Abiertos o, vamos, en general, Vacíos, sí. Brazos Vacíos. Bueno, por dar un poco, ¿no?, Sí, bueno, en Brazos Vacíos Asturias estamos trabajando porque haya un protocolo de duelo. No tenemos colgado nuestro en ningún lado, pero bueno, por ejemplo, yo qué sé, grupos así que me gustan muchísimo, por ejemplo, Una Manita tiene un montón de información respecto a esto. Nubesma también tiene un montón de información colgada en sus redes. La red del hueco de mi vientre, también ahí tenéis un montón de información, de protocolos, o sea, en todas ellas, no solamente en todas ellas hay muchísima información colgada en su página web, porque nosotros como Brazos Vacíos no tenemos una página web. Sí, como Movimiento Rubén sí que hay una página web, pero sobre todo está súper especializada en lactancia. Sí que hay un enlace que te lleva a otros protocolos de duelo. O sea, la verdad que ahí puedes pasarte horas si te interesa el tema. Te lleva a otros protocolos de duelo, pero si solamente quieres saber sobre protocolos de duelo, pues iría quizás a la red del hueco de mi vientre, que tiene un apartado específico para esto. O Mamanita, o también Nubesma, también está muy bien.
Y luego ya, bueno, la página de Movimiento Rubén es sobre todo especializada en lactancia en duelo, porque lo que a mí me gustaba, lo que yo quería, era que la lactancia en duelo se incorporara dentro de todos los protocolos de España, que no estaba. Era como, claro, lo que miramos en general cuando pensamos en una maternidad, en todas, llegamos como hasta el parto, ¿no? El parto es como el hito y hasta ahí. Pero luego, ¿qué pasa? Viene el posparto, que dura en realidad muchísimo más tiempo que lo que dura el parto en sí, que además tiene un trabajo de la leche increíble, porque bueno, es que no, por un lado no te han dicho nada de todo ese movimiento hormonal que se acontece, ¿no? De los cuidados del bebé, bueno, de lo que puede atraer en sí ese parto, ¿no? En ti, emocionalmente. El parto es algo que las madres están hablando durante mucho tiempo. Y ese posparto, pues en el posparto hay una lactancia. Y la forma de alimentar a nuestros hijos es algo que cada madre pues sabe, conoce, ¿no? Entonces, claro, es importante que nos pregunten, pues tú cómo querías alimentar a este hijo, ¿no? O a esta hija. Pues ahí podemos tener mucha información de qué opción podría querer esta mujer para su lactancia. ¿Sabes? Si quería, pues eso, continuar con la adopción del hermano mayor, hacerse donante de leche, inhibir farmacológicamente, si prefiere solamente esta es una joya. O sea, es que tiene muchas opciones y creo que es importante que las sepan, ¿no? Nosotros aquí las mencionamos todas, no solamente eso, es un viaje desde la historia de las donantes de leche, ¿no? De las nodrizas en este caso, de la humanidad, los bancos de leche, después te das las distintas opciones que hay. Luego, para temas de asesoras de lactancia hay un apartado también. También tenemos encuestas que al final, tanto en las encuestas como en los testimonios, pues se recogen más de 1.100 no sé cuántas voces de madres en duelo, de las cuales unas 200 y pico son de lactantes en duelo, ¿sabes? Entonces, más o menos, tienes muchísima información aquí. También hay un pequeño apartado dentro de las encuestas donde hablamos de un poco, solamente son 2 páginas así, pero es una pequeña guía de buenas praxis que se hizo contestando a una de las encuestas que lanzamos en Movimiento Rubén, ¿no? A distintos grupos de duelo nacional. Entonces, bueno, también es una lectura que yo pensé yo decía, bueno, cogeros un Kleenex y un vasito de agua para leerla. Y no, me están diciendo que es fácil de leer. Y yo, pues vale. Y que se lee, bueno, que se lee bien. Yo pensé que igual era más emocional, pero no. Y eso que la primera parte es como más, bueno, para mí es más fría, porque es donde están, pues, encuestas, cómo sería una lactancia eficaz, eficiente, la historia. Y luego ya, pues sí que empieza la parte de los testimonios, que es como, no sé si un 50% del libro o un 20 y mucho. Si me vamos con 50. Y artículos y demás. Y entonces, bueno, también puede ser de ayuda, ¿no? Leerlo todo aquí directamente. Bueno, a ver si cuando cambie todo este tema pandémico, nada, ofrecerte un espacio en nuestra asociación y con la tribu para que, bueno, pues puedas traer también el libro y puedas enseñarlo a otras mamás. Y bueno, compartir con todas nosotras en persona, a ver si ya podemos dejar de hacer estas cosas y nada, nos encantará tenerte por aquí. Con el abracito. Con el abracito, con muchos abracitos. Muchos abracitos, sí. Muchos abracitos. Es la mejor medicina. O sea, para mí, mejor medicina los abracitos, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias, Leticia, encantada. Que yo creo que ya llevamos una hora, ¿no? Igualmente, sí, llevamos una horita. Sí, a mí ya me pita esto. Sí. Así que bueno, encantada, dale un besazo a Beatriz que lleno de salud, porque no sé si sigue por ahí, pero bueno, que se cuide mucho y ya hablaremos cuando se pueda. Muy bien, pues encantada. Y bueno, cualquier duda que tengáis, pues bueno, en la página info@movimientorubén, pues nos podéis escribir en la página no, en el correo me podéis escribir o por donde queráis, vamos, que estoy accesible. Vale. Y Beatriz ya tiene mi teléfono, así que... dejaremos de todas formas puesto en la descripción, ¿no? A ver si puedo hacerlo y si no, haremos un pequeño post hablando un poco de la charlita y dejamos ahí si quieres tu contacto. Vale. A lo que queráis.
Venga, Bueno, pues encantada. nada, muchas gracias, Olaya. A ti. Ay, Sandra, hasta luego, un besote. Ay, Ana, un besote. Uy, madre, a ver si me olvidé. Ay, Naciente, saludos desde Argentina. Sí, hay un montón de gente. Muchas gracias a todos también. Y nada, bueno, Ay, una gine amorosa, Ana Rosa. Encantada. Los gines al final son los que nos dan la información. Así que genial, de todo. Tamara de Recordis, la que decía de Fotos de Argentina, que en Argentina están a tope últimamente con este tema, así que enhorabuena, chicas, lo vais a conseguir. Que nos hablan todos los bancos de leche de Argentina y que la lactancia en duelo allí sea también posible. Y que también llegue nuestro libro a los hospitales de Argentina, pues ya sería impresionante. a todo el mundo. Así que nada. Sí, es que se creó para eso, para mandarlo a los hospitales y ser un libro abrazo para las madres y también un libro de herramienta de trabajo para el personal sanitario que va a trabajar con nosotras. Sí, Genial. para que sepan cómo dirigirnos y se sientan pues empoderados y que nos den la información sabiendo lo que, o sea, cuando un profesional te dice la información sabiendo que lo está haciendo por tu bien, no desde el paternalismo, sino desde el conocimiento, cambia mucho la cosa. Sí. Porque luego las familias, cuando nos da esta información, agradecemos, ¿sabes? Cuando está mal hecho, las familias, el feedback que tenemos es la queja. Pero cuando está bien hecho, siempre, hostia, qué bien que el profesional me dijo pues que me podría venir bien para mi duelo pues ver a mi hijo, hacerle fotos, qué bien que lo hice, ¿no? Esto es el feedback que se tiene cuando les hablas a las familias de, por ejemplo, de hacerse fotos o de tener opciones de la lactancia, pues también, ¿sabes? En plan de, pues yo decidí hacer esto, sea lo que sea, está bien porque es tu decisión, acorde con tu vida, tu forma de ver el mundo y a respaldar a esa mujer con lo que sea. Todo se inicie, lo que decida, o sea, por ejemplo, una inyección farmacológica ha de estar bien dada porque que esa mujer no quiere ver leche. Entonces, hay que hacer las cosas bien, con lo que la mamá quiera. Así que nada, un abrazo. Preguntan, Olaya, Dime. preguntan dónde se puede comprar el libro. ¿Está en librerías o...? En librerías solamente está en una en toda España, que está aquí en Oviedo, en Cambalache. No sé si podré ponerlo en otras más adelante porque me quedan muy pocos ejemplares de los que hicimos. Nosotros sacamos una serie de ejemplares para poder vender y sacar beneficios para la iniciativa, para que se pueda retroalimentar, ¿no? Y que la próxima vez que nos manden, que nos pidan libros en los hospitales para poder enviárselos, ¿no? Pero de esto nos quedan muy poquitos. Luego está en la web de movimentourban.es, pues os lleva a otro sitio donde los hacen como a demanda. Que no voy a decir el sitio para no hacer publicidad, pero en la web os lleva hasta allí. Muy bien. Así que, y también los libros que se compran, pues también el beneficio cree en la propia iniciativa. Si es a través de esta página web que os digo que los hace a demanda, pues más o menos es que los beneficios hacen que la ayuda llegue a una persona en duelo, ¿no? Las diferentes opciones de lactancia ayudan a una persona en duelo, pero es que luego indirectamente el beneficio repercute en 5 personas más. Entonces, bueno, pues es interesante. Por lo que te decía antes, ¿no? La ayuda empieza desde ti misma, luego vas estrepolando así como capas. Y bueno, es una forma de crear una sociedad amable también. Muy bonito. Y con salud mental, que es muy importante. Eso es importante y hace mucha falta, yo creo, sí. Sí, la sororidad humana. Yo creo que las mujeres, además, cuando estamos en equipo y trabajamos así, lo que podemos crear es muy bonito, muy bonito. Sí, sí. No como lo que nos han vendido muchas veces de que tenemos que dividirnos, sino es más bien todo lo contrario. La tribu. La tribu, sí. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, ¿no? Parece Pues que sí. no. Te mandan Beatriz te manda un abrazo y te saludan. ¿Preguntas más? Vale. Yo creo que no. Vale. Así que Pues bueno. nada, nos vemos. ¡Ay, Maite! Maite, un besazo. Bueno, la magia del sueño. Un besazo. Nos vemos pronto. Bueno, no sé cuándo. Cuando apuntamos por ahí. Vale. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.